Bueno, ahora vamos a partir con la charla de Cristian. Ya les contaba algo de que ha sido uno de los protagonistas del tema de seguridad en ginecobstetricia, pero además está inserto en un departamento que ha sido muy activo en una serie de patologías médicas vinculadas al embarazo. Tromboembolismo pulmonar es una de ellas. Depresión en el embarazo es otra de ellas. Son los tópicos que Cristian va a abordar durante el día. Ahora va a conversar con nosotros sobre el tromboembolismo en obstetricia, una visión práctica, qué hacer, qué no hacer y qué tan veloz hacerlo, porque eso hace diferencia en la sobrevida de los pacientes. Cristian. Yo voy a hablar de muchas cosas diversas hoy, distintas hoy. Yo espero que pueda disfrutarse la diversidad de los tópicos. ¿Okay? Yo voy a hablar primeramente de tromboembolismo en obstetricia, una visión práctica. En inglés es venous thromboembolism in pregnancy made easy. ¿Alguien sabe quién es? Probablemente. ¿Qué? Virchow. Oh, qué bueno, Carlos. 100%. Okay. We're going to talk about today. Vamos a hablar hoy en día cómo poder diagnosticar y tratar el tromboembolismo. En los últimos años han habido cambios importantes en el diagnóstico y tratamiento, que muchos a lo mejor no están conscientes en términos de imagenología específicamente, y espero que podamos hablar de estos cambios, cosa que podamos hacer lo correcto para nuestros pacientes. La norma de la hemostasis fisiológica es complicada en el embarazo y es lo que nos presenta este problema hoy día. Vamos a hablar también de los factores de riesgo del tromboembolismo, el diagnóstico del tromboembolismo, el tratamiento también y la prevención. Primero, las definiciones. VTE, que es tromboembolismo venoso. DVT, que es la trombosis venosa profunda. Yo voy a utilizar estas abreviaciones durante la charla. Ustedes las van a ver en la pantalla. La embolía pulmonar como pulmonary embolism. El tromboembolismo es la complicación principal que causa mortalidad en los Estados Unidos. Casi un 20% de las muertes de la madre se relacionan al tromboembolismo y estoy seguro que es similar en Chile. En el resto del mundo es más bajo. Los problemas de infección y hemorragia, que son problemas del mundo en desarrollo, son un mayor problema. En Estados Unidos y en lugares donde la infección y la hemorragia, donde hay productos de sangre y oxitoxina, y Zitotec-Metoprostol, todos estos son problemas menores que el tromboembolismo. Entonces, realmente es un problema importante para nosotros, la causa principal de la mortalidad materna en Estados Unidos. Y cuando hablamos de cuándo esto ocurre, es mucho más común. Como se sostiene que el tromboembolismo es más un problema después del nacimiento, pero es más común que ocurra en las primeras 21 semanas de embarazo, donde la incidencia es 1 en 1500. Esto es de 7 a 10 veces más en relación a los controles de edad. Posparto también es común, ya que el periodo posparto se considera de 6 semanas y pareciera alguna incidencia más común y más alta por la duración menor. Cuando hablamos del tromboembolismo, la trombosis de vena profunda de las extremidades inferiores es más común que la pulmonar, y la de la vena pélvica es un problema importante durante el embarazo en oposición a las mujeres no embarazadas, que da un 11% para el primer grupo y un 1% para el último. Hay una trombosis de vena profunda que está más arriba. En el embarazo, la trombosis de vena profunda general es en el lado izquierdo. Y en términos de morbilidad y mortalidad, cuando hablamos de la embolía fatal, 75% de eso ocurre después de la cesárea. Entonces vamos a ver cómo objetivar a nuestros pacientes para impedir esta tasa de mortalidad.
Un poco de ciencia. El doctor Lockwood no estaría contento si viniera para acá y no hablara de la fisiología de la hemostasia. Le pedí a mis residentes una vez que viniesen y dibujaran la cascada de coagulación, y lo pregunto en forma común porque vi a otra persona hacer esto y nunca nadie más quiso ser voluntario. Uno de mis residentes una vez lo hizo y de hecho lo hizo bien. Ninguno de nosotros posiblemente podríamos dibujar la cascada de coagulación. Cuando hablamos de esta cascada es muy importante para el caso del embarazo, porque muchos de los factores aumentan durante el embarazo y esta es una respuesta para impedir la hemorragia en el momento del parto. Es una respuesta fisiológica de tratar de impedir la hemorragia. Tenemos un aumento de los factores de coagulación de 20 a 22%, el fibrinógeno factores 5, 8, 9, 10 y 12. Existe una disminución en la actividad anticoagulante. La proteína S es un anticoagulante natural que funciona sobre la proteína C activada. Los niveles bajan un 40% en el embarazo. Y es por esto que es difícil poder hacer pruebas durante el embarazo. La mayor parte de la gente no hace pruebas de la proteína S durante el embarazo. Hay una disminución en la actividad fibrinolítica también. Tenemos coágulos microscópicos que ya han sido formados principalmente por el plasminógeno, el activador inhibidor, y estos niveles aumentan 2 a 3 veces durante el embarazo. Tenemos el sub y baja de coagulación, como en el caso del balancín, que va para arriba y para abajo. Tenemos un equilibrio en el embarazo entre lo que es sangrar y la coagulación. La madre va a tener un momento de mayor hemorragia en el momento del parto, y para impedirlo tenemos estos cambios en la coagulación. Y cuando ese sub y baja ocurre como en el balancín y se interrumpe, es allí donde ocurren los problemas. Es un equilibrio muy delicado. Tenemos muchos factores en el embarazo que van más allá de los cambios en coagulación que nos predisponen a los problemas. Tenemos una comprensión de la vena ilíaca por el útero, la vena ilíaca izquierda. Por eso tenemos la trombosis venosa profunda, es más común en el lado izquierdo. Allí hay una dilatación debido a la progesterona y al óxido nítrico y a la prostaglandina 2. Hay una disminución de 50% en el flujo venoso en las extremidades inferiores a la semana 25. Y luego los daños vasculares, y tenemos una separación de la placenta que aumenta el factor tisular y actividad trombótica. Parto por cesárea y daño vascular que ocurre en esos eventos. Esos son lo peculiar que nos predispone a la trombosis. Aquí tenemos a Virchow. Nosotros decimos Virchow. No sé cómo lo diría él. Vaya a saber uno. Tenemos lesión al tejido con separación de la placenta, que nos expone el factor tisular, que es el coagulante más poderoso que tenemos en el cuerpo. La cirugía y el parto por cesárea a menudo que se aumenta más, y tenemos una infección que complica nuestros partos. La hipercoagulabilidad, los factores de coagulación, y un aumento que no mencioné antes en el factor de Willebrand. Tenemos estasia venosa de los cambios hormonales que se producen, la presión del útero, dilatación de las venas. La tríade toda lleva al tromboembolismo. Hemos hablado de los factores de riesgo, pero sigamos adelante y hablemos más específicamente de los factores de riesgo específicos. La anemia es un problema importante. Muchos de nuestros pacientes toman hierro suplementario. Y en nuestro hospital, el 40% de nuestros pacientes se considera como anémicos, y esta es una de las iniciativas nuevas, tratar de mejorar la anemia antes del parto. Esto es un factor de riesgo para tromboembolismo. La obesidad, que pasa a ser un problema muy grande en Estados Unidos, y pareciera que en Chile también va subiendo este problema. Esto es un grupo específico de pacientes que estamos objetivando para la profilaxis. Y luego estos tres, todos aquí posiblemente conozcamos estos tres. Aquí tenemos las trombofilias adquiridas,
el síndrome de antibióticos antifosfolípidos y la historia o antecedentes de este tromboembolismo venoso. La trombofilia. Aquí tenemos cómo van subiendo los riesgos en el caso del tromboembolismo. Todo esto es lo que buscamos cuando hacemos el screening de nuestros pacientes. Otras complicaciones al momento del parto, el factor de riesgo periparto, la cesárea que duplica el riesgo, especialmente una de urgencia, los partos múltiples, especialmente si hay infección, preeclampsia y la preeclampsia. Otros factores que no siempre pensamos y que no son tan comunes en nuestros pacientes como los pacientes nefróticos. Este problema complica y en la medida que las mujeres envejecen, por sobre los 35 años el riesgo es mayor. En tener un reposo largo, tenemos muchos pacientes con este reposo prolongado a pesar de los consejos en contra, y también cirugía ortopédica traumática con más embarazo predispone a la persona al riesgo, y la gestación múltiple. Esos son los pacientes que vamos a objetivar para hacer una profilaxis de la cual hablaremos al final. La trombofilia posiblemente sea la porción más confundente de cuando hablamos de trombosis. Y entre paréntesis, el boletín de ACOG que salió para el tromboembolismo y el screening de la trombofilia tuvo que ser escrito 2 veces, fue emitido 2 veces porque era tan confuso. Yo creo que los escritores estaban confusos y ese era mi presidente, y como digo, tuvo que ser emitido 2 veces porque realmente causaba confusión. Una persona que tiene una historia o antecedentes de tromboembolismo, que tiene el factor 5 en Leiden, la mutación del gen o la combinación del factor 5 Leiden y la mutación, también homocigoto y heterocigoto. Aquí una historia anterior y uno de estos factores aumenta su riesgo en 10 a un 20%. Y estos son los pacientes que requieren de profilaxis durante el embarazo. Ahora, el tener ninguna historia, sino algo de esto puede predisponerlos al riesgo también. Y esta es la parte controversial, es que le hacemos profilaxis a estos pacientes y a eso no vamos a entrar hoy día porque confunde muchísimo. La mayoría de los pacientes con tromboembolismo tendrán los problemas de Leiden factor 5 y un 20% de las pacientes embarazadas que tienen tromboembolismo tendrán un problema con su factor 5. Podemos hablar de trombofilias más serias. La más seria, la deficiencia de la antitrombina. Un porcentaje muy bajo del tromboembolismo venoso en general, e incluso sin tener un historial de tromboembolismo, su riesgo es de un 7%. Si tenemos una historia de tromboembolismo, tiene un riesgo de un 40% para tener este tromboembolismo en un embarazo subsecuente sin tratamiento. Entonces trataremos a estos pacientes con anticoagulación terapéutica y más o menos en el momento del parto les daremos tratamiento de antitrombina. El riesgo de tromboembolismo relativo en estos pacientes es realmente altísimo. Hablando del diagnóstico, esta es la parte que ha cambiado mucho durante los últimos 2 años. Y no creo que muchos hayan visto los cambios, por lo tanto, estos son cambios muy importantes. Tenemos la trombosis de vena profunda que ha sido bastante parecida en los últimos años. No hay muchos cambios, los diagnósticos clínicos muy difíciles. Hay un 90% de tasa de falso positivo cuando vemos que alguien viene a la consulta. Tienen una sensibilidad en la pantorrilla, inflamación en una pierna en comparación con la otra, edema, eritema, y no es una buena forma de diagnosticar. Es un diagnóstico diferencial y hay que obtener imágenes en estos pacientes. Estos son algunos ejemplos poco confiables. Pero en estos pacientes tenemos que tener un alto índice de sospecha de que pudiera haber un problema, particularmente cuando se trata de que una pierna está distinta a la otra.
El dímero D se ha usado muy frecuentemente para ayudarnos a diagnosticar la trombosis venosa profunda y en nuestro centro usamos el dímero D para diagnosticar la trombosis venosa profunda, no para el tromboembolismo pulmonar, y esto ha cambiado y ya veremos por qué. Pero para la trombosis venosa profunda, lo primero que a veces hacemos es mandar una prueba para el dímero D. Es un resultado muy rápido, no hay que esperar el ultrasonido, y si el dímero D es bajo y si el dímero D está bajo para el embarazo, es muy útil para descartar la trombosis venosa profunda, y el valor predictivo negativo es 100%, y es porque los niveles de dímero D aumentan en el embarazo, y si están bajos, muy raramente ustedes van a tener una trombosis. El estándar de la atención para el diagnóstico es la ultrasonografía venosa por compresión. No tiene ningún riesgo para las pacientes, y los datos en las pacientes no embarazadas es muy buena. Hay muy pocos datos en cuanto a diagnosticar la trombosis venosa profunda durante el embarazo con ultrasonido. Pero en los pacientes no embarazadas, para la trombosis venosa proximal, o sea, una trombosis venosa profunda más alta, tiene alta sensibilidad con 94% de especificidad. Para los trombos distales es menos efectivo, y acá es donde el dímero D puede ser de mucha utilidad. En el embarazo parece ser un poco peor para predecir, y cuando tenemos pacientes de alto riesgo que salen negativas para tromboembolía venosa profunda, habitualmente repetimos el examen una semana después. Si es una paciente de muy bajo riesgo, muy poca probabilidad clínica y poca sospecha clínica, baja probabilidad preexamen, entonces dejamos que esta paciente se vaya a la casa. Pero si tenemos una alta sospecha, si la paciente tiene factores de riesgo como la edad, la paridad, la obesidad, este tipo de situaciones va a hacer que repitamos el examen a la semana siguiente. Estas son las imágenes que habitualmente vemos. Acá ven la vena y empujamos y obtenemos la compresión. Y este es un gran signo para decir que las venas están permeables. Las venas no se comprimen cuando tienen un trombo en su interior, y es por eso, porque el trombo está obstruyendo el retorno venoso. En este caso aquí tenemos la vena, empujamos y no se comprime. También vamos a buscar el flujo venoso, vamos a hacer un ultrasonido con Doppler, y aquí en este caso tenemos la vena y no hay flujo venoso a través de esta vena. Y esto es un examen muy sensible. Muy raramente ahora en Estados Unidos usamos las venografías. Es técnicamente difícil de hacer. Tenemos los problemas de alergia a los medios de contraste, y se expone a la madre y potencialmente al feto a radiación. ¿Ustedes siguen usando venografías? No, parece que no. Estamos comenzando a usar resonancias para ver las venas, especialmente cuando estamos tratando de diferenciar dónde está el trombo, o si pensamos que hay un trombo más proximal. Esta resonancia tiene alta sensibilidad y especificidad, pero es un examen caro y el acceso es más difícil, pero nos da una gran detección de las venas más centrales, esta venorresonancia. Es así como nosotros procedemos en Yale cuando tenemos una paciente que tiene una sospecha de trombosis venosa profunda. Frecuentemente vamos a estudiar el dímero D primero si están en el servicio de urgencia y están esperando el ultrasonido, y si el dímero D es negativo, las mandamos a la casa. Si es que llegan a hacerse el ultrasonido y tienen un ultrasonido anormal, es muy fácil ahí la decisión y comenzamos el tratamiento. Si tienen un ultrasonido normal y es una paciente de bajo riesgo y el dímero D es negativo, no se les da tratamiento y la seguimos. Una paciente de alto riesgo con un dímero D negativo, con un ultrasonido normal, esta es una paciente en la cual vamos a repetir nuevamente el examen. La paciente más compleja es la que tiene un ultrasonido normal con un dímero D que es sospechoso, y allí frecuentemente hacemos venografías con la resonancia, o sea, una venografía con resonancia, y la vamos a tratar de acuerdo a este resultado. Es un algoritmo muy simple. La embolía pulmonar es mucho más compleja desde el punto de vista del algoritmo, y aquí tenemos que prestar atención porque estos son cambios impresionantes los que se han producido en los últimos años a la luz de la nueva investigación. Tenemos nuevos síntomas de embolía pulmonar como
disnea, alteraciones de los gases en sangre, dolor torácico, taquicardia, hallazgos muy inespecíficos. Muchos de ellos se encuentran en el embarazo. ¿Y qué hacemos con ello? Vamos directamente entonces ahora a las imágenes. Frecuentemente, antiguamente usábamos el dímero D para ver si es que la paciente tenía riesgo de un trombo, y un dímero D negativo con alguien que tenía síntomas de embolía pulmonar se pensaba que era muy útil para descartar la embolía pulmonar. Nueva investigación y nuevos metaanálisis nos han demostrado que mientras la sensibilidad es muy buena para diagnosticar embolías pulmonares, o sea, un dímero D positivo o positivo, nos puede ayudar a decir que esta paciente tiene riesgo de embolía pulmonar, y la especificidad es muy mala, menos de un 50%. Fuera del embarazo es menos de un 15%. O sea, en el embarazo es menos de un 15% y fuera del embarazo es 50%, y por lo tanto dejamos de usar el dímero D para los pacientes que vienen al servicio de urgencia para tratar de descartar la embolía pulmonar. Y lo que hacemos mucho en estas pacientes es que comenzamos con el ultrasonido de las extremidades inferiores. La trombosis venosa de las extremidades inferiores está presente en aproximadamente un 50% de estos pacientes. Podemos hacer un examen no invasivo y diagnosticar el trombo, y es el mismo tratamiento ya sea que tengan un trombo en las piernas o en los pulmones, y con esto hacemos el diagnóstico y no exponemos al feto a la radiación, no exponemos tampoco a la madre a la radiación, y esto puede ser una parte importante de nuestro algoritmo. Usando la ultrasonografía de compresión y no usar el dímero D son dos de los principales últimos cambios que se han visto en el manejo. El electrocardiograma y la ecocardiografía, que es muy útil para aquellos pacientes que están inestables y no pueden ir a hacerse una cintigrafía de ventilación-perfusión o no pueden ir a un escáner. Son pacientes muy inestables que están en la UTI y que tienen cambios al electrocardiograma y